Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos recorriendo el mes de noviembre. Es un mes en el que la Iglesia nos recuerda con un poco más de insistencia que otros meses las llamadas verdades eternas, la muerte, el juicio, el cielo, con el fin de, claro, de que nos acordemos de que, nos guste o no, esta vida tiene un final, tiene fecha de caducidad. Y claro, este pensamiento a algunas personas pues les ayuda a reaccionar, a alegrarse también porque vamos de camino hacia la casa del Padre y por tanto pues cuando uno va en una dirección buscando una ciudad o un lugar geográfico y cada vez que le recuerdan que está en el camino correcto, pues siente la alegría de no haberse perdido. Pero bueno, pues también hay otras personas que pueden ponerse un poco tristes por la razón que sea, y es el tema que quería traer hoy a la meditación, la tristeza. Empezando por decir que la tristeza no es un pecado, aunque es verdad que nos predispone a ello si no la remediamos. Pero la tristeza en sí puede tener muchas causas. No olvidemos, me parece que es interesante tener en cuenta que también los santos, quizá no todos, ¿verdad?, pero muchos santos han experimentado la tristeza a lo largo de su vida, en periodos más o menos largos, con la intensidad diferente que sea, pero la tristeza es una situación del alma que se puede experimentar por la razón que sea y hay que tratar de salir de ella. Pero digo lo de los santos porque, claro, son personas que de algún modo podemos considerar que han tenido una especial amistad con Jesús y aún así pues han tenido que pasar por esos tramos del camino. Por eso en la meditación de hoy quería repasar algunos remedios que esos mismos santos nos dan o nos han dejado por escrito en alguna predicación para recuperar la alegría que es propia del cristiano. Veremos así a modo de índice, o por lo menos lo que trataré de desarrollar en estos minutos, es esos remedios muchas veces son también la herencia propia de personas que son muy santas, como mencionaba hace un momento, ¿no? Claro, una herencia quiere decir es una experiencia que ellos han vivido y que nos puede ser muy alentadora para nosotros. Quería empezar por explicar o definir un poco qué es la tristeza y qué es la alegría. Después ya podemos ver remedios. En concreto quería compartirles unos remedios que quizá para unos o muchos sean ya conocidos porque se citan en diversas ocasiones. Son los remedios que propone Santo Tomás de Aquino, un santo dominico del siglo XIII y una de las personas posiblemente más inteligentes que ha habido sobre el planeta. Y él, pues en uno de sus escritos menciona este tema y la prima secunde de la Summa Teológica, y ahora hago referencia a ello, ¿no? Y por último mencionaría lo que podríamos llamar remedios espirituales contra la tristeza, porque bueno, no solamente es hacer cosas materiales que puedan ayudarnos, sino también qué medios espirituales. Pues, ¿qué es la tristeza? ¿Qué es la alegría? Quizá más que definirlo, porque todos tenemos una experiencia de lo triste y de lo alegre,
quería partir de Dios quiere que seamos personas alegres. Es decir, la voluntad de Dios no es que vivamos en la tierra una tristeza profunda y como que eso fuera bueno y en general eso es lo que nos va a santificar. Dios quiere que seamos discípulos alegres. En uno de los salmos dice el Señor que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren, si es que buscar al Señor no es una fuente como de penitencias o una fuente de caras tristes, que se alegren. Pero si no se busca al Señor, es imposible estar alegres. Por eso la relación que hace los que buscan, los que estén alegres, los que buscan de verdad al Señor. Porque el Señor nos ha creado para la alegría y por tanto la alegría forma parte de nuestra manera habitual de vivir. Cuando el alma está alegre, además, se nota que tiene como un vuelo distinto, una manera de ir hacia Dios con ocasión de las circunstancias más diversas, las favorables y las desfavorables también, y de ahí mismo nace un deseo de servicio a los demás, las ganas de ayudar, de no dejar heridos por el camino, sino ayudar a todos. ¿Y dónde está el origen de la tristeza? Pues, bueno, dejando aparte, porque no es el tema de la meditación, situaciones de tristeza que puedan venir causadas por una enfermedad neurológica, psíquica, pero que deja esa tristeza en el alma, ¿no? La tristeza espiritual, podríamos decir, se origina por dejar de mirar a Jesús, por dejar de buscar al Señor, como una raíz mala que produce frutos amargos, como cuando en un terreno pues cae una semilla de una planta mala, dañina, y nacen plantas que quitan el frescor y el vigor que deberían tener las que tiene a su alrededor. Y entre esos frutos amargos pues está un afán desmedido a veces de compensaciones, están las faltas de caridad, las personas que tratan con amargura todo lo que hacen, incluso cuando muestran un deseo de hacer el bien, a veces se llama un celo amargo que no solo no invita a seguirlo, sino que produce rechazo. Por supuesto, falta la lucha en las tentaciones, sobre todo las que provienen de la sensualidad. En fin, la tristeza paraliza todos esos buenos deseos, propósitos de santidad que uno puede haber descubierto en algún momento de su vida, propósitos de santidad, hace como ensombrecer, oscurecer el ambiente donde una persona triste se mueve, a su alrededor parece como que se apagan todas las luces. Es un gran mal, la tristeza es un daño grande y es necesario para conseguir la felicidad que estemos buscando ese rostro de Cristo, que estemos amando al Señor. Hay unas palabras de San José María Escrivá en el libro de Surco que dice: lo necesario para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. A veces, equivocadamente, los hombres tendemos a buscar, darnos más comodidades, quitarnos problemas, garantizar esto, garantizar lo otro, asegurarlo de aquí, lo de allá. Realmente eso ayuda, evidentemente, pero eso termina, siempre se complican las cosas tarde o temprano. Lo que ayuda para conseguirlo, lo necesario, dice, es un corazón enamorado. La alegría es el primer efecto del amor sincero, del amor verdadero, mientras que la tristeza es como un fruto estéril
del egoísmo, del desamor. Son esos frutos amargos, ¿verdad?, de la tristeza. El alma triste es como si terminara como sometido a una atracción hacia lo malo. Se pierden como las fuerzas para hacer el bien, como la carcoma cuando actúa sobre la madera, ¿verdad?, que la va comiendo poco a poco, y así pues la tristeza lo que hace es dañar el corazón. Si alguna vez sentimos tristeza, me parece que es bueno dedicar un tiempo, pararse y pensar un poquito dónde puede estar la causa de esta tristeza, ahora mismo dónde tengo puesto el corazón, qué cosas son las que manoseo en el corazón, cosas o personas o planes o echar de menos lo que sería la envidia, ¿no?, lo que tienen otras personas, porque realmente si buscamos constantemente al Señor, si buscamos ese rostro que decía el Salmo, pues nuestra vida se reafirma y no hay nada que pueda quitarnos entonces la paz, la alegría. Y si lo que encontramos es pues el dolor que nos ha producido la muerte de una persona, el dolor físico también, que puede producir una enfermedad, o la angustia acerca del futuro que puede venir detrás de esa enfermedad, pues buscar al Señor es darse cuenta que el Señor ha permitido que pasemos por esa situación para purificar nuestra alma. Por tanto, es un bien muy grande que nos hace. Quizá nos está quitando el purgatorio gracias a todos esos sufrimientos, y entonces nos damos cuenta que las mismas penas por las que atravesamos son las que se están transformando en un gozo permanente en nuestra alma. Pues pasando a esos remedios humanos, ¿verdad?, que nos decía Santo Tomás para la tristeza, para recuperar la alegría o combatir la tristeza, porque todo el mundo tarde o temprano atravesamos seguramente algún momento, o estamos todavía atravesando esos momentos, esos días tristes que no sé, que nos cuesta mucho superarlos, en los que a veces hay como una cierta pesadez interior y todo nos resulta excesivamente costoso. Y entonces, cuando uno está ahí, realmente le gustaría que alguien le soplara al oído algún truco, algún remedio fácil de hacer, porque claro, si nos dicen un remedio pero complicadísimo, pues no nos ayuda. Pero si nos dicen, mira, haz esto, pues si eso funciona, pues quizás nos sorprenda, ¿verdad?, estos 5 remedios, la eficacia que tienen contra la tristeza que propone Santo Tomás en la Summa Teológica. El primero de ellos dice, el primer remedio es concederse un placer, así como suena, ¿no? La tristeza en el fondo es un cansancio en el alma, ya digo, cuando no es de causa enfermiza, sino es un cansancio, un agotamiento en el alma, y poder disfrutar de un placer, de algo que nos gusta, algo que vemos, algo que comemos, un paisaje, pues eso es como un descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Bueno, quizá parezca a alguno que es una idea demasiado materialista, pero bueno, es evidente que quizá todos lo hemos experimentado, que una jornada que ha estado muy llena de tareas, de tensión, de llamadas telefónicas, no hemos podido parar mucho, a lo mejor incluso algunas noticias han sido un poco dolorosas, amargas. Si alguien nos sorprende al final del día con unos helados, con una buena cerveza fría, pues la verdad es que como que lo entona todo. Algo hay ahí. Y pienso que por muy materialista que sea el remedio, en el Evangelio encontramos momentos como el Señor participa con gusto en los banquetes o en las fiestas,
y no es una cosa mala, también eso son cosas que el Señor pone a veces a nuestro alcance y hemos de saber aprovecharlas. El segundo remedio que indica el santo es el llanto. El llanto, a veces hay personas que lloran muy fácil y otras que les cuesta mucho, pero es verdad que cuando llegan momentos de melancolía, pues todavía se hacen más duros esos tiempos si no logramos como una vía de escape, algo que le dé salida a esa tristeza, melancolía, decía, ¿no? Como si la misma amargura se acumulase hasta impedirnos hacer las cosas más pequeñas. Uno está como con un gran peso encima. Y entonces el llanto pues puede ser como un lenguaje que está expresando la presencia de un dolor asfixiante. Y entonces el cuerpo reacciona con el llanto. Jesús también lloró cuando ante la tumba de su amigo Lázaro, después de haber sabido la noticia hacía tiempo, ¿verdad? Y como era Dios, también sabía que estaba muerto, no solo que estaba en sus últimos momentos o con una enfermedad grave, sino que ya había muerto. Y sin embargo, cuando está delante de la tumba, Jesús lloró, se compadeció tanto. No, el llanto no es una muestra de debilidad, aunque algunas veces puede costarnos llorar en público porque como que nos avergüenza esa debilidad, pero no, estamos expresando que hay algo que nos duele mucho por dentro y de algún modo esas lágrimas le dan salida. El Papa Francisco, en una reunión que tuvo con jóvenes, precisamente en la Universidad de Santo Tomás, en el 2015, en una universidad que está en Manila, en Filipinas, señalaba esto: ciertas realidades de la vida se ven solamente con ojos que han sido limpiados por las lágrimas. Invito a cada uno de vosotros a preguntarse: ¿yo he aprendido a llorar? Llorar no es malo, es un modo quizá de limpiarnos, de hacernos ver las cosas de otro modo, de aliviar ese peso y ese dolor. El tercer remedio que señala Santo Tomás dice: compartir la alegría con los amigos. El compartir las cosas, no los defectos de los demás, que eso sería pues andar ahí contando chismes de otros, y eso no sería una falta de caridad. Además, compartir las alegrías, no quedarse solos con las penas ni con las alegrías. Hay un famoso libro en la literatura italiana, se llama Los novios, de Manzoni. Pues están hablando dos amigos de las tragedias que han sufrido. Han sido los años anteriores, años muy duros en toda Europa, pero especialmente en esa zona de donde ellos provienen, por la peste, y han muerto cantidad de personas, y también lo desagradable que ha sido no solo protegerse de esa epidemia, sino también el dar sepultura a tantos moribundos, ¿no? Entonces, cuando están ellos hablando y recordando esas tragedias debidas a la peste, uno le dice al otro: son hechos horribles que jamás hubiera creído que llegaría a ver, cosas que quitan la alegría para toda la vida, pero hablarlas entre amigos es un alivio. Esta es la idea, el hecho de compartirlas con alguien que nos escucha, que no le aburre nuestra narración, que no se escandaliza, son un alivio. Hay que experimentarlo, para creer en esto hay que experimentarlo, hay que tener amigos, hay que poder tener esa naturalidad para abrirles el corazón, y especialmente cuando es tristeza lo que sale en esos momentos de lo más profundo de nuestro interior y que estamos viendo las cosas como de un color gris, experimentar cómo abrir el alma es un remedio eficaz.
abrir el alma con una persona que está dispuesta a escucharnos. El cuarto remedio, dice Santo Tomás, es la contemplación de la verdad. Mirar cosas verdaderas, cosas auténticas. Es verdad, son cosas, son acciones que llenan de paz y de sosiego el alma. Mientras que cuando uno está viendo cosas ficticias, pues ahí puede ocurrir cualquier cosa, porque, no sé, con computadoras, con inteligencia artificial se recrean paisajes, escritos, novelas, películas ficticios. Y eso pues no nos consuela, es como, no sé, algo creado artificialmente, no es algo natural, espontáneo. Y puede ser como un bálsamo para la tristeza, como un aceite que suaviza las aristas, que te deja siempre la tristeza en el alma. Y entonces, pues sí, pararse a contemplar el esplendor, la hermosura que tienen las cosas, a veces fijarnos más en la comida, en lo que estamos leyendo, en cómo es la habitación donde estoy en ese momento, salir a la calle y mirar las cosas, pero con ese afán de ver qué hermosura encierran detrás. Una obra de arte, escuchar una pieza de música famosa, si es famosa por lo menos será que es valiosa, ¿no? Y el quinto y último de los remedios que da es quizá el más original de todos, porque dice, el quinto es dormir y darse un baño. Y claro, uno es lo que menos se esperaría de un fraile santo, un maestro medieval, profesor de la universidad, que dice que en esos casos pues, puede ser conveniente y ayudar a recuperar la alegría dormir y bañarse. Pero es verdad que dormir y bañarse pueden ser dos remedios fantásticos contra la tristeza, porque, bueno, para empezar, si uno logra dormir y dormir profundamente o bañarse y disfrutar del baño, quitarse, no sé, el sudor, la suciedad del viaje, del día, del deporte, pues uno tiene una sensación un poco más de sosiego, ¿no? Todos lo hemos experimentado seguramente muchas veces, como ambas cosas pues nos dejan una sensación de bienestar. Cuando uno despierta por la mañana y ha dormido bien, parece que pasó la página a una serie de problemas y esas cosas repercuten en el alma. Cabría preguntarse, ¿por qué dice todo esto Santo Tomás de Aquino? Bueno, tal vez porque el prejuicio muy difundido ya entonces, y yo creo que hoy día todavía hay bastantes personas que lo siguen viendo así, de que la manera cristiana de ver las cosas, de ver al hombre especialmente, es como entendiendo que hay una oposición entre el alma, que es la parte buena, y el cuerpo, que sería la parte mala. Entonces, cuando uno vive como en esa tensión, pues claro, todo lo que es darle algo al cuerpo parece pecaminoso, pero no es así. Es más, muchas veces el alma necesita, porque el hombre es una unidad de alma y cuerpo, por tanto también necesitamos, para que el alma esté bien, que el cuerpo esté bien. En ese sentido, el humanismo cristiano es el que ha reforzado la idea de que la persona es el alma y el cuerpo juntos. Y precisamente cuando el alma busca a Dios, cuando la persona busca a Dios, toda ella, alma y cuerpo, se espiritualizan y hay muchas cosas de las que salen vencedores. Las dos partes del hombre, del ser humano, mejoran. Pues he dejado para el final esta otra parte, que serían como los remedios espirituales, porque también tenemos remedios de tipo más que hacen referencia a nuestra relación
nuestro trato directo con Dios, con las cosas de Dios. Claro, no nos olvidemos de que somos hijos de Dios. Y esa conciencia de que soy hijo de Dios me hace tener, mejor dicho, me hace no tener miedo a nada de lo que pueda ocurrir en la vida, ni a la misma muerte. Uno está en otro plano mucho más elevado que todo eso, porque Dios es eterno y por tanto soy hijo de Dios y seguiré siéndolo después de la muerte. Claro, cuando la felicidad de una persona depende de su bienestar material, de la salud, muchas veces es algo bien frágil, ¿no? De los estados de ánimo, que son, por su misma definición, son algo bien voluble, bien cambiante, pues entonces no es extraño que la vida de una persona sufra inseguridad, sufra tristeza, sufra miedos. Por tanto, simplemente es como cambiarle el foco. No es el bienestar material la fuente de mi felicidad auténtica. Nuestra seguridad se apoya en Dios. Y Dios es eterno, Dios no es cambiante. Y entonces, qué sólida, qué fuerte será nuestra felicidad. Esa cercanía de Dios, si yo me considero hijo suyo, tengo una cercanía con Él, será la que me devuelva la alegría. Otro remedio es dar al sufrimiento un valor de salvación. Lo explico un poquito. Algo así como lo que Cristo hace en el Calvario cuando es crucificado en aquella cruz, está aceptando un sacrificio para salvarnos. No es un sacrificio sin más de, bueno, me matan a mí, pero yo ya he dejado por ahí la semilla en unos apóstoles, en unos discípulos. No, ese mismo sacrificio cruel, porque es mortal, ¿no? Pues es aceptado como un remedio de salvación. Pues unidos nosotros a Él, a Cristo, a Jesús, también nosotros podemos darle un valor de salvación a nuestro sufrimiento. Es decir, con esto yo me estoy salvando, estoy ayudando a Cristo a salvar las almas. Por supuesto, Él es el Redentor, ¿verdad? Pero quiere también mi sufrimiento para que tenga la fuerza eterna que tiene el sufrimiento de nuestro Señor. Y entonces ese sufrimiento por el que estemos pasando, o ese dolor o esa pena, se transformará en un gozo, en una alegría. Claro, porque tiene un motivo muy grandioso para hacerlo, ¿no? También anotaba aquí, saber abrir el corazón. Abrir el corazón se parece un poco a eso de compartir con un amigo, ¿verdad? Pero saber hablar, airear el alma, no dejar que se quede ahí encerrado en nuestro corazón, como enmoheciendo todas las cosas que pasan por ahí. La tristeza realmente nos hace mucho daño y nosotros podemos hacer también con eso mucho daño a nuestro alrededor. Cuando acudimos a la oración o vamos con arrepentimiento a confesarnos, volvemos a encontrar otra vez el camino de la alegría. Y de hecho a veces se llama así a la confesión el sacramento de la alegría, porque uno deja un peso tremendo que lleva en la conciencia y sobre todo si la causa de esa tristeza fue el pecado o los descuidos en el trato con Dios, la oración, la confesión, el arrepentimiento nos devuelven otra vez la paz del alma. Por eso, ya lo citaba al principio, el buscar la mirada de Dios. En la oración, cuando hay esa confianza, ese abandono en el Señor, pues surge la aceptación de todo, de una contrariedad, una decisión a lo mejor que fue equivocada, pero ahora hemos de asumir las consecuencias de todo aquello. En la oración puede surgir también
el deseo de ir a la dirección espiritual, de abrir el alma, de ser generosos en algo que Dios nos está pidiendo, pero como pensamos y nos damos cuenta que nos va a costar, a lo mejor no nos habíamos decidido a hacerlo. Y desde luego, con esto termino, el remedio de los remedios será siempre acudir a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella es la causa de nuestra alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.